la mayoría de los dominicanos de mi generación, el Juan Bosch que yo conocí fue el Juan Bosch político, el que fundó el Partido Revolucionario Dominicano y el que fundó después el Partido de la Liberación Dominicana. El primer Bosch que yo conocí fue ese presidente digno, sentó un ejemplo de lo que debe ser y es un estadista, un presidente que actúa, piensa, siente en función de las grandes esperanzas del pueblo dominicano. Ese es el primer Don Juan que yo conozco. El segundo Don Juan que yo conozco, lo conocí en la universidad en los Estados Unidos, cuando me asignaron en la clase de historia caribeña y latinoamericana el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que es un texto donde Don Juan demuestra su conocimiento de lo que es la historia de la región y muy en particular la historia de las islas del Caribe. Prácticamente en ese mismo periodo sale otro libro que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro, de Eric Williams, pero las temáticas son distintas y además Eric Williams no tenía la magia, el dominio de la palabra, la cultura que tenía Don Juan Bosch, de la cual hace alarde en este libro, que nos deslumbra cuando iniciamos su lectura. Para mí ese libro es una piedra fundamental de lo que fue mi formación política como estudiante en los Estados Unidos. El tercer Juan Bosch que yo conozco es quizás el más conocido a nivel mundial, porque es Juan Bosch el cuentista, Juan Bosch la persona que transforma el género de la narrativa, no solo dominicana, sino latinoamericana, con un compendio de cuentos que se volverían famosos a nivel, yo no diría solo del Caribe y América Latina, sino mundial. Hay que recordar que Gabriel García Márquez dijo que Juan Bosch fue su maestro, que todo lo que él aprendió sobre el cuento lo aprendió de Don Juan, y sus notas sobre el arte de escribir cuentos. De sus cuentos, a mí en particular me deslumbró en un primer momento La Mujer. Y me deslumbró porque Don Juan, yo estoy segura que en esa época no conocía los escritos de Paulo Freire sobre la pedagogía del oprimido, donde Paulo Freire dice: no hay opresión posible si el oprimido no internaliza el opresor. Y eso se aplica en particular a las mujeres víctimas de violencia doméstica, porque toda la obra gira sobre una campesina que está siendo golpeada por su compañero, y cuando otro hombre intenta rescatarla de la violencia, se solidariza de inmediato con quien la está asesinando y lo mata con una piedra. Ese es un cuento brutal y me sirvió a mí para escribir una obra de teatro que se llamó La Carretera y que montó de manera magistral Germana Quintana, con Lidia Ariza en el papel principal. Luego de ese cuento, el segundo que a mí me deslumbra es Luis Pie. Hay que leer a Luis Pie, que no es más que la historia de un bracero haitiano que es acusado de haberle pegado fuego al cañaveral cuando ha sido un capataz con su cigarrillo quien ha hecho que se incendie el cañaveral. ¿Y qué es lo fascinante de este cuento para mí? El conocimiento que Don Juan demuestra sobre todo lo que es la religiosidad popular y muy en particular el vudú haitiano.
Y solamente ese conocimiento y eso que narra Juan Bosch sobre Luis Pie explica el que Luis Pie esté marchando como un Cristo hacia su Calvario con una risa en los labios, porque él se va a reunir con su padre, se va a reunir con el Obatalá de la religión cubana. Y el tercer cuento que a mí me desgarró el alma es La Nochebuena de Encarnación Mendoza, que es la historia de este recluso que se escapa desesperado por ver a su familia, a su hijo, en una Nochebuena. Se esconde en un cañaveral y el niño, a quien su mamá manda a hacer una diligencia, ve este hombre, no lo reconoce y lo denuncia, provocando la muerte del padre, a quien ese niño sueña y añora volver a reencontrar. Ese es un cuento asombroso, porque uno nunca se imagina el final de esa obra, de ese cuento, el desenlace, y te deja totalmente atónito y sobre todo conmocionado. Eso yo te resumiría, porque hay tanto que contar sobre Don Juan como escritor que yo no lo puedo abarcar en los pocos minutos que tengo para esta entrevista. Te he mencionado solo 3 de los cuentos que han marcado mi vida como literata, y te he mencionado un libro que es el de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que fue fundamental para mi formación política como historiadora, como socióloga y sencillamente como dominicana. Luego tuve el privilegio de descubrir el lado tierno de Don Juan Bosch. Lo primero la primera experiencia ya cara a cara con Don Juan Bosch fue la creación del Círculo de Mujeres Poetas, donde Don Juan, como mecenas de las artes que era, recuerden que él es quien descubre a Pedro Mir y recuerden que él es quien anuncia al país que ha nacido el gran poeta social dominicano. Don Juan organizó una reunión en el patio de Natacha Sánchez, que en ese momento era, yo te diría, la anfitriona de la tertulia literaria más importante del país, para presentarnos a nosotras, que éramos todas escritoras, que recién nos iniciábamos en este difícil arte de escribir como mujeres en el contexto de la República Dominicana. Si tú ves aquí está Natacha, aquí está Don Juan, aquí está Carmen Inver, que era parte del Círculo de Mujeres Poetas, estoy yo mucho más flaco desde luego, y está Carmen Sánchez, una poeta extraordinaria del interior del país, que en esa reunión puso a circular su libro Descalza entre piedras. En esta foto falta Sabrina Román, falta Xiomara Fortuna y falta Dulce Ureña y Mayra Alemán, que fueron todas parte de la creación del Círculo de Mujeres Poetas, un círculo donde debo aclarar que Abelardo Vicioso fue el orientador de la parte de formación literaria y nos escribió un manual maravilloso sobre cómo escribir poesía. En esta foto no era solo Don Juan, el escritor y el tierno, también doña Carmen. Y doña Carmen aquí está poniendo a circular mi primer libro de ensayos de crítica literaria feminista, que se llamó Algo que decir. Esta foto, como ves, está la antigua, que era ministro de Cultura, Diomedes. Estoy yo, doña Carmen, Ana Silvia Reynoso de Abud, que es poeta, como sabes, y Jaime David Fernández Mirabal. Y por último, yo quería mostrarte esta foto que también me llena de ternura. Ya esta es una foto donde Don Juan está bastante disminuido por la enfermedad
y Verónica Ascensión le organizó su cumpleaños y yo tuve el privilegio de poder soplar las velitas con él y partir el bizcocho, porque los dos nacimos el mismo día, el 21 de junio. Y entonces se aprovechó para que ambos celebráramos de manera conjunta nuestro cumpleaños. Es para mí una alegría inmensa que la Fundación Juan Bosch esté organizando estas actividades para conmemorar el 18 aniversario de un hombre excepcional que fue Juan Bosch, un vegano, que fue no solamente un gran escritor, sino que asumió la patria como su compromiso principal, que asumió la felicidad de este pueblo como su meta en la vida.